Capítulo 8. 500 discípulos reciben predicciones. En ese momento Purna Maitreya Niputra, habiendo oído acerca de la sabiduría y de los expedientes del Buda que predica el Dharma de acuerdo a lo que es apropiado, habiendo oído todos los grandes discípulos recibiendo las predicciones de la Anuttara Samyak Sambodhi, y en adición habiendo oído las causas y condiciones de las vidas anteriores de los maestros, y habiendo oído también el gran consuelo y poder de las penetraciones espirituales del Buda, obtuvo lo que nunca había tenido antes. Se regocijó y su mente se purificó. Por consiguiente, se levantó de su asiento, se inclinó colocando su cabeza a los pies de Buda, y descubriendo su hombro derecho, miró fijamente al semblante del honrado por el mundo. Entonces él pensó: el honrado por el mundo es único e inigualable. Sus acciones son excepcionales. Él armoniza con todas las variadas disposiciones de los seres en el mundo, empleando expedientes diestros con conocimiento y visión, él predica el Dharma para ellos, liberándolos de los diferentes tipos de egoísmo y apego. Nosotros nunca podremos expresar completamente en palabras el mérito y la virtud de Buda. Solo el Buda, el honrado por el mundo, puede conocer nuestros pensamientos profundos y nuestros votos pasados. En ese momento, el Buda les dijo a los bhiksus: ¿ven ustedes a Purna Maitreya Niputra? Yo constantemente lo alabo como siendo el principal de esos que hablan el Dharma, y elogio sus variadas cualidades meritorias y su ayuda energética y diligente para proclamar mi Dharma. En el medio de la asamblea cuádruple, él puede demostrar la enseñanza para la delicia y ventaja de todos. Él interpreta perfectamente el Dharma correcto del Buda, beneficiando grandemente a sus colegas practicantes de la conducta brahmánica. Excepto por el así venido, nadie puede apreciar completamente su elocuencia en la discusión. Ustedes no deben decir que Purna Maitreya Niputra es solo capaz de proteger, sostener y ayudar a propagar solamente mi Dharma. Él también, en la presencia de 90 millones de Budas del pasado, protegió, sostuvo y ayudó a propagar el Dharma correcto de esos Budas, siendo el principal entre los predicadores del Dharma. Además, él ha entendido completamente el Dharma del vacío enseñando por aquellos Budas, y alcanzado las 4 sabidurías sin obstrucción o libres. Él ha perfeccionado el poder de las penetraciones espirituales de los bodhisattvas. A través de su vida entera, ha cultivado la conducta brahmánica. Todas las generaciones de los Budas hablan de él como de hecho un oyente recto, pero eso fue simplemente un expediente diestro que él usó para beneficiar a ilimitados cientos de miles de seres vivientes. Adicionalmente, él transformó a ilimitadas asankheyas de personas, causándoles situarse en el Anuttara Samyak Sambodhi. Para purificar las tierras de Budas, él constantemente ejecuta el trabajo de Buda en la enseñanza y en la transformación de los seres vivientes. Oh bhiksus, Purna Maitreya Niputra ha sido el principal predicador del Dharma para los pasados 7 Budas, y también ha sido el principal predicador del Dharma bajo mi periodo. Él también será el principal predicador del Dharma bajo todos los Budas que surjan en la kalpa digna y admirable, a los que él protegerá, sostendrá en alto y ayudará en la propagación del Dharma de Buda el Buddha. Él igualmente protegerá, sostendrá en alto y ayudará el Dharma de ilimitados e infinitos números de futuros Budas, enseñando, transformando y beneficiando a ilimitados seres vivientes, causándoles que se sitúen en el Anuttara Samyak Sambodhi. Para purificar las tierras de Buda, él será siempre energético y diligente en la enseñanza y transformación de los seres vivientes. Él gradualmente perfeccionará el camino del Bodhisattva, y después de ilimitados asankheyas de eones, en esta tierra, él alcanzará el Anuttara Samyak Sambodhi. Su nombre será el así venido brillantez del Dharma, uno merecedor de ofrendas, un de conocimiento correcto y universal, uno de claridad y conducta perfectas, un bienido que entiende el mundo, Señor Supremo, un héroe que subyuga y domestica, un maestro de dioses y humanos, el Buda, el honrado por el mundo. Este Buda adquirirá como su tierra búdica grandes trichiliocosmos, tantos como los granos de arena del río Ganges, con las 7 joyas como terreno. La tierra será tan nivelada como la palma de la mano de uno. No tendrá montañas, o colinas, o desfiladeros, barrancos o cañadas. Estará llena de pabellones y palacios de las 7 joyas. Los palacios de los dioses estarán situados en espacios cercanos, de manera que los humanos y los dioses puedan agruparse y verse unos a los otros. No habrá pasajes diabólicos ni tampoco mujeres. Todos los seres vivientes nacerán de la transformación y no habrá deseo sexual. Ellos alcanzarán grandes penetraciones espirituales. Sus cuerpos emitirán luz, y serán capaces de volar a voluntad. Su resolución será sólida o firme. Ellos serán energéticos y sabios. Todos ellos serán de color dorado y estarán adornados con las 32 marcas.
Los seres vivientes en esa tierra tomarán siempre dos clases de comida. La primera, la comida del gozo del Dharma, y la segunda, la comida de la felicidad de Dhyana. La congregación de bodhisattvas, numerada en ilimitadas asankheyas de miles de miríadas de millones de nayutas, alcanzará grandes penetraciones espirituales y las cuatro sabidurías sin obstrucción o libres. Ellos serán diestros en la enseñanza y la transformación de todas las clases de seres vivientes. La congregación de oyentes rectos será incontable e incalculable en número. Todos perfeccionarán las 6 penetraciones, las 3 claridades y las 8 liberaciones. El reconocimiento de esta tierra de Buda será consecuentemente adornado con virtudes meritorias ilimitadas. El león se llamará brillantez enjollada. A la tierra se le nombrará bien purificada. El tiempo de vida de ese Buda será de ilimitadas asankheyas de eones y su Dharma habitará por mucho tiempo. Después de la extinción de ese Buda, se construirán estupas de las 7 joyas en todas partes de esa tierra. En ese momento, el honrado por el mundo, deseando reiterar este significado, habló en versos diciendo: escuchen bien todos ustedes, bhiksus, el pasaje caminado por los hijos de Buda fue inconcebible, porque ellos estudiaron completamente los expedientes diestros, sabiendo que las multitudes se deleitaban en dharmas menores, y que también temían a la gran sabiduría. Los bodhisattvas por lo tanto devinieron oyentes rectos e iluminados condicionados. Empleando incontables expedientes diestros, ellos transformaron a todas las variedades de seres vivientes. Ellos hablan de sí mismos como siendo oyentes rectos, muy lejos del pasaje del Buda. Ellos cruzaron a multitudes ilimitadas, trayéndoles todos los logros. Incluso aquellos de poco entusiasmo y que son inatentos les causaron gradualmente llegar a ser Budas. Internamente ellos practicaban como bodhisattvas, mientras externamente se manifestaban como oyentes rectos con pocos deseos, que despreciaban el nacimiento y la muerte, mientras que en realidad ellos estaban purificando sus tierras de Buda. Demostrando a las multitudes los 3 venenos, parecían tener puntos de vista desviados. En esta forma mis discípulos, diestramente salvan a los seres vivientes. Si fuera a hablar completamente sobre las variadas acciones de transformación, los seres vivientes que lo oyen, abrigarían dudas en sus mentes. Ahora, este Purna Maitreya Miputra, en el pasado bajo miles de millones de Budas, ha cultivado diligentemente su práctica del camino, proclamando y protegiendo el Dharma de todos los Budas. Buscando la sabiduría suprema, en la presencia de los Budas, él aparece como la cabeza de los discípulos. Con mucho aprendizaje y con sabiduría él habló sin temor, participando en el trabajo de los Budas, guió a la asamblea al regocijo, y nunca se preocupó. Habiendo ya cruzado a las penetraciones espirituales, y habiendo perfeccionado las 4 sabidurías sin obstrucciones, él conocía las facultades de los seres, agudas u obtusas, y siempre habló el Dharma puro. Proclamando principios como estos, enseñó a miles de millones de multitudes a vivir en el Dharma del gran vehículo, mientras purificaba su propia tierra de Buda. También en el futuro él hará ofrendas a Budas incontables e ilimitados, ayudando a proclamar el Dharma correcto, y también a purificar su propia tierra de Buda, usando siempre expedientes diestros. Él predicará el Dharma sin temor, expresándoselo a multitudes incalculables para que ellos logren toda la sabiduría. Habiendo hecho ofrendas a los así venidos y habiendo protegido y sostenido en Aele Toe Ele Precioso Aele Macen de Ele Dharma, él entonces devendrá un Buda con el nombre de brillantez del Dharma. Su tierra se nombrará bien purificada, hecha de las 7 joyas. Y el león se llamará brillantez enjollada. La congregación de bodhisattvas, grandiosa, llenará enteramente esa tierra, numerada en millones ilimitados, todos con grandes penetraciones espirituales, y el poder perfecto de una virtud imponente. Los oyentes correctos también serán incontables. Teniendo las 3 claridades, las 8 liberaciones y las 4 sabidurías sin obstrucciones, ellos constituirán la sangha allí. Los seres vivientes en esa tierra, todos estarán desapegados de los deseos sexuales, nacidos puramente de la transformación, y con sus cuerpos adornados con marcas perfectas. Utilizando como comestible el gozo y la felicidad del Dharma, ellos no pensarán en otras clases de comida. Allí no habrá mujeres, ni cualquiera de los pasajes diabólicos. El Bhiksu Purna, habiendo perfeccionado su virtud, alcanzará esa tierra pura, con una congregación de muchos sabios admirables. Esas son las cosas ilimitadas de las cuales ahora les he hablado en una forma general. En ese momento, los 1200 arhats cuyas mentes habían alcanzado el autocontrol pensaron: todos nos hemos regocijados, habiendo alcanzado lo que nunca antes hemos tenido.
Si el honrado por el mundo confiriera una predicción como la que ha conferido a los otros grandes discípulos, ¿no sería esta una causa de regocijo? El Buda, conociendo los pensamientos en sus mentes, le dijo a Mahakasyapa: ahora les confiero a estos 1200 arhats en sucesión la predicción de la Anuttara Samyak Sambodhi. En esta asamblea, mi gran discípulo, el Bhiksu Kaundinya, hará ofrendas a 62.000 millones de Budas. Habiendo hecho esto, él entonces devendrá un Buda con el nombre de el así venido Luz Universal, uno merecedor de ofrendas, uno de conocimiento correcto y universal, uno de claridad y conducta perfectas, el bien ido que entiende al mundo, Señor insuperable, un héroe regulador y educador, maestro de pueblos y dioses, un Buda, el honrado por el mundo. Los 500 arhats, Uruvibha Kasyapa, Gaya Kasyapa, Nadi Kasyapa, Kalodayin, Udayin, Aniruddha, Rebata, Kapina, Bakula, Kunda, Svagata, y otros, todos alcanzarán el Anuttara Samyak Sambodhi, todos ellos con el mismo nombre: brillantez universal. En ese momento el honrado por el mundo, deseando reiterar este significado, habló en versos diciendo: el Bhiksu Kaundinya verá Budas ilimitados, y después de asankheyas de eones, alcanzará la iluminación uniforme y propia. Siempre proyectando una gran luz, perfeccionando todos los poderes espirituales, su nombre será escuchado en las 10 direcciones, y él será reverenciado y respetado por todos. Él siempre predicará el camino insuperable, y por lo tanto se le llamará brillantez universal. Su tierra será pura, con bodhisattvas valientes y heroicos. Todos escalarán torres maravillosas, y viajarán a través de las tierras de 10 direcciones, presentándoles a todos los Budas ofrendas supremas. Habiendo hecho esas ofrendas, con las mentes llenas de regocijo, instantáneamente regresarán a sus propias tierras, así son los poderes espirituales que ellos tendrán. El tiempo de vida de ese Buda será 60.000 eones, su Dharma correcto vivirá el doble ese tiempo. La era de la imagen del Dharma será doble en medida eso. Cuando el Dharma se extinga, los dioses y las personas se lamentarán. Esos 500 bhiksus a su debido tiempo devendrán Budas todos con el nombre de brillantez universal. Cada uno conferirá predicciones a sus sucesores diciendo: después de mi extinción tal y tal devendrán Budas. El mundo en el que él enseña será como el mío de hoy. Los adornos de su tierra y sus poderes espirituales, la congregación de bodhisattvas y oyentes rectos, las eras o edades de las imágenes del Dharma correcto, y el número de eones en su tiempo de vida, serán como se ha declarado ahora. Kasyapa, debes saber acerca de esos 500 que han alcanzado el autocontrol. En cuanto a los restantes oyentes rectos, ellos serán igualmente. Para los que no están presentes en esta asamblea, tú debes exponerles estos asuntos. En ese momento, los 500 arhats, habiendo recibido las predicciones de Buda, saltaron de alegría. Ellos se levantaron de su asiento y se dirigieron ante el Buda, inclinándose en reverencia con sus cabezas a sus pies. Arrepintiéndose de sus errores, ellos se reprocharon a sí mismos diciendo: honrado por el mundo, siempre nosotros hemos pensado que ya habíamos alcanzado la extinción última. Ahora sabemos que éramos como ignorantes. ¿Por qué es esto? Nosotros deberíamos haber logrado la sabiduría del así venido, pero en su lugar, estábamos contentos con un conocimiento menos significante. Honrado por el mundo, esto es, como una persona que se dirige a la casa de un amigo cercano, se emborracha con vino, y se queda dormido. Su amigo que está a punto de irse en un viaje de negocios, queriéndole hacer un regalo y viendo que estaba dormido, le cose una perla preciosa dentro de su ropa, y entonces se va. Esa persona, que está en un estado de borrachera, no está consciente de nada. Al despertar, se prepara para seguir su camino y llega a otro país donde para obtener ropa y comida, pone grandes esfuerzos y pasa grandes trabajos, y de esa forma, se contenta con lo poco que puede obtener. Más tarde, se encuentra de nuevo con su amigo cercano y este le dice: hola, amigo. ¿Cómo es que tú, por el beneficio de la ropa y la comida has llegado a esto? Hace mucho tiempo, deseándote paz, felicidad y el disfrute de los 5 deseos, en tal y tal día, mes y año, te coloqué cosiendo tela en tu ropa, una perla de inapreciable valor. Desde ese momento hasta ahora, ha estado presente, pero tú no lo sabías. Así que has trabajado duro y sufrido para ganarte la vida. ¡Qué estúpido has sido! Ahora puedes coger esa joya y cambiarla por lo que necesitas, y con ella siempre tendrás lo que deseas y no te faltará nada. El Buda también es así. Cuando él era un bodhisattva, nos enseñó y transformó, causando que hiciéramos surgir el pensamiento de toda la sabiduría. Pero después nosotros lo olvidamos completamente, y hemos estado ignorantes e inconscientes de eso.
habiendo alcanzado el camino del estado de Agat, nosotros nos dijimos y creímos que habíamos logrado la extinción. En la dificultad de mantener nuestra vida, estábamos contentos con lo poco que habíamos ganado. Todavía, nuestros votos por alcanzar la sabiduría completa permanecen. Ellos no se han perdido. Ahora, el honrado por el mundo ha causado que nos despertemos, diciéndonos: Vixus. Lo que han logrado no es la extinción última. Por largo tiempo, he estado guiándolos a plantar las buenas raíces con el Buda. Como expediente diestro, he manifestado las marcas del Nirvana. Sin embargo, se dicen a ustedes mismos y creen que realmente ya han alcanzado la extinción. Honrado por el mundo, ahora al fin conocemos que realmente somos bodhisattvas, habiendo obtenido una predicción para el Anuttara-Samyak-Sambodhi. Por esta razón nos hemos regocijado grandemente, habiendo ganado lo que nunca habíamos tenido antes. En ese momento, Ajlataka Undinja y los otros, deseando reafirmar este significado, hablaron en versos diciendo: oyendo el sonido supremo de la predicción de paz y tranquilidad, nos regocijamos, ganando lo que nunca antes hemos tenido, y nos inclinamos ante el Buda de sabiduría ilimitada. Ahora en la presencia de honrado por el mundo, nos arrepentimos de nuestras faltas y equivocaciones. De las joyas ilimitadas del Buda, solo habíamos ganado una porción pequeña del Nirvana, y, como las personas ignorantes y sin sentido, nos contentamos con eso. Es como una persona pobre, que va a la casa de un amigo cercano, una casa de opulencia, llena de exquisiteces. El amigo rico cosió una perla valiosa en la ropa del amigo pobre y silenciosamente partió, mientras que el hombre pobre dormía inconsciente. Cuando el hombre se despertó, fue a viajar a otra tierra, donde trabajó por ropa y comida para poder subsistir. Él sufrió muchas dificultades y satisfecho con lo poco que había obtenido no deseó por nada más. Él estaba inconsciente de que dentro de su ropa había una perla valiosa. El amigo que le había dado la perla más tarde se encontró de nuevo con él, y habiéndole reprochado agriamente, le mostró la perla que le había cosido a su ropa. Viéndola, el corazón del hombre pobre se regocijó. Y rico con una gran fortuna disfrutó los 5 objetos deseables. Nosotros también somos así. En la larga noche, el honrado por el mundo constantemente se ha apiadado de nosotros y nos ha enseñado y transformado, causando en nosotros que plantemos los votos supremos. Pero, por la carencia de sabiduría nosotros estábamos inconscientes y no lo sabíamos, y logrando solamente una pequeña porción del nirvana estábamos satisfechos y no buscamos nada más. Ahora el Buda nos ha despertado, diciendo que eso no era realmente la extinción. La extinción verdadera es alcanzar la sabiduría suprema del Buda. Ahora, habiendo oído del Buda sobre los asuntos de las predicciones y los adornos, y habiéndosenos conferido esas predicciones en sucesión, nos regocijamos en cuerpo y mente. Capítulo 9. Confiriendo predicciones a esos que estudian y a esos que están más allá del estudio. En ese momento Ananda y Raula tuvieron el siguiente pensamiento. Nosotros frecuentemente hemos pensado, que felices seríamos si recibiéramos predicciones. Entonces ellos se dirigieron ante el Buda, se inclinaron con sus cabezas a sus pies y dijeron: honrado por el mundo, nosotros también debemos tener parte en esto, porque solamente en el así venido nosotros tomamos refugio. Además, a nosotros los dioses, las personas y los asuras en todos los mundos, nos ven, conocen y reconocen. Ananda siempre es vuestro asistente protegiendo y sosteniendo en alto el tesoro del Dharma, y Raula es el hijo del Buda. Si el Buda ve que estamos listos para que se nos confiera la predicción de la Anuttara-Samyak-Sambodhi, nuestros deseos serían cumplidos y las esperanzas de la asamblea estarían satisfechas. Entonces, los 2000 discípulos oyentes rectos, los que estudiaban y los que estaban más allá del estudio, todos se levantaron de sus asientos, se descubrieron su hombro derecho y se dirigieron ante el Buda. Con una sola mente, ellos juntaron las palmas de sus manos y fijaron su vista en el honrado por el mundo, expresando el mismo deseo que Ananda y Raula habían enunciado. Entonces se apartaron hacia un lado. En ese momento el Buda le dijo a Ananda: tú, en una edad futura devendrás un Buda con el nombre de rey del autocontrol y las penetraciones con la sabiduría, como las montañas y los mares, un así venido, uno merecedor de ofrendas, uno de conocimiento correcto y universal, uno cuya claridad y conducta son perfectas y completas, un bien ido que entiende el mundo, señor insuperable, un héroe que pacifica y calma, enseñando a los dioses y a las personas, un Buda, el honrado por el mundo. Tú harás ofrendas a 62 millones de Budas, protegiendo y sosteniendo en alto sus almacenes de Dharma. Después de eso, obtendrás el Anuttara-Samyak-Sambodhi.
Enseñarás y transformarás a 20.000 miríadas de millones de bodhisattvas, tanto como las arenas del río Ganges, causando que ellos logren el Anuttara Samyak Sambodhi. Tu tierra se llamará Pancarta de Victoria siempre en alto. Este territorio será puro, con lapislázuli por tierra. Al Kalpa se le llamará sonido maravilloso todo penetrante. El tiempo de vida de este Buda será miles de miríadas de millones e ilimitados de asankheyas de eones. Si alguien intentara enumerarlo a través de miles de miríadas de millones ilimitados de asankheyas de eones, ellos no podrían hacerlo. El Dharma correcto vivirá en el mundo por 2 veces esa duración de tiempo. La edad de la imagen del Dharma vivirá doblemente la duración del Dharma correcto. Ananda, el mérito y la virtud del Buda rey del autocontrol y las penetraciones con la sabiduría como las montañas y los mares serán alabados por todos los Budas de las 10 direcciones igual en nombre a las arenas ilimitadas de miles y miríadas de millones de ríos Ganges. En ese momento el honrado por el mundo, deseando reafirmar este principio, habló en versos diciendo: Ahora, en el medio de la Sangha, yo digo que Ananda, que sostiene en alto el Dharma, hará ofrendas a todos los Budas y después alcanzará la iluminación correcta. Su nombre será el Buda, rey del autocontrol y las penetraciones, con la sabiduría, como las montañas y los mares. Su tierra será pura, llamada Pancarta de Victoria siempre en alto. Él enseñará y transformará los bodhisattvas, incontables en número. Este Buda tendrá una virtud grandemente inspiradora, y su nombre será conocido a través de las 10 direcciones. Su tiempo de vida será ilimitado en duración, por su compasión por los seres vivientes. El Dharma correcto habitará doblemente de su tiempo de vida, y la edad de la imagen del Dharma durará de nuevo, el doble de eso. Incontables seres vivientes, tantos como las arenas del Ganges, plantarán la condición causal del camino de Buda, en este Dharma de Buda. En ese momento, los 8000 bodhisattvas con resolución nueva en la asamblea, todos pensaron lo siguiente: nunca hemos oído que los grandes bodhisattvas reciban predicciones tales como estas. ¿Y por qué razón los oyentes rectos han recibido tales direcciones? Entonces, el honrado por el mundo, conociendo los pensamientos en las mentes de los bodhisattvas, les hablaron diciendo: Hijos buenos, Ananda y yo en la presencia del Buda rey de la vacuidad, simultáneamente han hecho surgir el pensamiento del Anuttara Samyak Sambodhi. Ananda siempre se ha deleitado en aprender, mientras yo siempre he sido diligente y energético. Por lo tanto, yo ya he alcanzado el Anuttara Samyak Sambodhi, y Ananda protege y sostiene en alto mi Dharma. Él también protege el almacén del Dharma de todos los Budas del futuro, enseñando, transformando y trayendo a la comprensión a las multitudes de bodhisattvas. Dado que su voto pasado era tal como este, por lo tanto, él ha obtenido esta predicción. Cuando Ananda, frente a Buda, escuchó esta predicción y oyó de los adornos de su tierra de Buda, logró sus deseos, y su corazón se llenó de gozo, porque hubo obtenido lo que nunca antes. Inmediatamente recordó el almacén del Dharma de ilimitados miles de miríadas de millones de Budas pasados, penetrando en los Dharmas sin obstrucción alguna, como si los hubiera oído ahora mismo. También recordó sus votos pasados. En ese momento, Ananda habló los siguientes versos. El honrado por el mundo es extremadamente extraordinario, habiéndome causado recordar ilimitados Buddha-dharmas o dharmas de Budas del pasado, como si los hubiera oído ahora mismo. Ahora ya no tengo más dudas, sino solo habitar firmemente en el camino de Buda, actuando apropiadamente como su asistente, protegiendo y sosteniendo en alto los dharmas de los Budas. El Buda entonces se dirigió a Rahula diciendo: Tú, en una edad futura devendrás un Buda llamado uno que pisa las flores de las 7 joyas. Un así venido, uno merecedor de ofrendas, uno de conocimiento correcto y universal, uno cuya claridad y conducta son perfectas, un bienido que entiende el mundo, un señor supremo, un héroe que calma y pacifica, maestro de dioses y personas, un Buda, un honrado por el mundo. Tú harás ofrendas a los Budas, los así venidos, tantas como las motas de polvo en 10 sistemas de mundos, siempre actuando como el hijo mayor de esos Budas, y al igual que ahora eres el Buda que pisa las flores de las 7 joyas, tendrás una tierra adornada y el mismo número de eones de su tiempo de vida, el mismo número de discípulos que enseñarás, la misma duración del Dharma correcto y la misma de la edad de la imagen del Dharma a la del así venido rey del autocontrol y las penetraciones con la sabiduría como montañas y mares. Él también será el hijo mayor de este Buda y por lo tanto alcanzará el Anuttara Samyak Sambodhi. Entonces, el honrado por el mundo, deseando reafirmar este significado, habló los siguientes versos. Cuando fui coronado príncipe, Rahula era mi hijo mayor. Ahora que he alcanzado el camino de Buda, él ha recibido el Dharma y es mi hijo en el Dharma.
En una edad futura, él verá millones ilimitados de Budas, y será el hijo mayor de cada uno de ellos, con una sola mente buscando el camino de Buda. Yo solamente conozco las prácticas secretas de Raula. Él se manifiesta como mi hijo mayor, por lo tanto, manifestándose así él mismo a los seres vivientes. Sus miles de miríadas de millones ilimitados de méritos, no pueden ser contados. Él habita firmemente en el Dharma de Buda, y en esa forma busca el camino supremo. En este momento el honrado por el mundo vio que aquellos que estudiaban y aquellos más allá del estudio, 2000 en total, eran dócilesmente, calmados y puros, y estaban contemplando al Buda con una sola mente. El Buda le habló a Ananda diciendo: ¿Ves esos 2000 que estudian y que están más allá del estudio? Sí, los he visto. Ananda, ellos todos harán ofrendas a tantos Budas, a tantos así venidos, como hay motas de polvo en 50 mundos, reverenciándolos y honrándolos, protegiendo y sosteniendo en alto sus almacenes de Dharma. Entonces simultáneamente, en las tierras de las 10 direcciones, ellos alcanzarán la budeidad. Ellos todos tendrán el mismo nombre, así venido apariencia de joya, uno merecedor de ofrendas, uno de conocimiento correcto y universal, uno cuya claridad y conducta son perfectas, un bienido que entiende el mundo, un señor insuperable, un héroe que pacifica y calma, un maestro de dioses y personas, un Buda, un honrado por el mundo. Sus tiempos de vida serán un eón, los adornos de sus tierras, el número de oyentes rectos y bodhisattvas, tanto como la duración del Dharma correcto y las edades de las imágenes del Dharma serán los mismos. En ese momento, el Buda, deseando reafirmar este significado, habló en versos diciendo: Yo confiero la predicción de su futura budeidad a esos 2000 oyentes correctos que están parados frente a mí. Los Budas a los que ellos les harán ofrendas serán en número como los declarados anteriormente. Protegiendo y sosteniendo en alto sus almacenes de Dharma, cada uno, a través de las 10 direcciones, tendrán el mismo nombre, y al mismo tiempo se sentarán en sus bodhimandas. Porque ellos estarán certificados en la sabiduría suprema, todos ellos se llamarán apariencia en Joyada. Sus tierras y sus discípulos, y la duración del Dharma correcto y las edades de imágenes del Dharma serán idénticas con ninguna diferencia. Todos ellos usarán poderes espirituales, para salvar a los seres vivientes en las 10 direcciones. Sus reconocimientos serán completamente penetrantes, a medida que ellos gradualmente entran en el nirvana. En ese momento, las 2000 personas, ambos grupos, los que estudian y los que están más allá del estudio, escuchando al Buda conferir estas predicciones, saltaron de alegría y hablando en versos dijeron: Oh honrado por el mundo, lámpara brillante de sabiduría, oyendo el sonido de estas predicciones, nuestros corazones se llenan de gozo, como si estuvieran salpicados con rocío dulce. Capítulo 10. Maestros del Dharma. En ese momento el honrado por el mundo, a través del Bodhisattva Rey de la Medicina, les habló a los 80.000 grandes señores diciendo: Rey de la Medicina, ¿ves tú en esta gran asamblea los ilimitados dioses, reyes dragones, yaksas, gandharvas, asuras, garudas, kinaras, maoragas, los seres humanos y no humanos, tanto como los bhiksus, bhiksunis, upasakas, upasikas, esos que buscan ser oyentes rectos, esos que buscan ser pratyekabudas y esos que buscan el camino de Buda? Todos esos, en la presencia de Buda, que solo oigan un verso o una oración del sutra del maravilloso Dharma de la flor de loto, o que inclusive tenga un pensamiento de regocijo en él, yo les otorgo las predicciones de su logro futuro de la Nuttara Samyak Sambodhi. El Buda continuó diciéndole al rey de la medicina: Además, después de la extinción del así venido, habrá quien oiga solamente un solo verso o una sola oración del sutra del Dharma maravilloso de la flor de loto, o quien inclusive tenga un solo pensamiento de regocijo en él, a ese yo le confiero la predicción de la Nuttara Samyak Sambodhi. Adicionalmente, habrá quien reciba y sostenga en alto, lea y refite, explique y enseñe o copie el sutra del Dharma maravilloso de la flor de loto, realizando esto inclusive con un solo verso, mirando el texto del sutra con reverencia como si fuera Buda mismo, haciéndole variadas clases de ofrendas de flores, incienso, cuentas, polvo de incienso, pasta de incienso, incienso para quemar, sedas, pancartas, telas y música, o quien inclusive una las palmas de sus manos en reverencia. Oh rey de la medicina, debes saber que esa persona, en el pasado, ya ha hecho ofrendas a 10 miríadas de millones de Budas, en la presencia de esos Budas, han completado grandes votos. Es por nuestra compasión por los seres vivientes que esa persona ha nacido entre los seres humanos. Oh rey de la medicina, si alguien te pregunta qué tipo de seres vivientes devendrán Budas en el futuro, debes señalarle que esa misma clase de personas ciertamente en el futuro devendrán Budas. ¿Por qué es esto?
Si un buen hombre o una buena mujer recibe y sostiene en alto, lee, recita, explica y enseña, o escribe incluso una sola oración del Sutra del Dharma maravilloso de la flor de loto, o hace variadas ofrendas al texto del Sutra de la flor, como por ejemplo, incienso, cuentas, polvo de incienso, pasta de incienso, incienso para quemar, toldos de seda, pancartas, telas, música o une sus manos en reverencia, esa persona debe ser mirada con reverencia por aquellos en todos los mundos y debe recibir ofrendas apropiadas al así venido. Debes saber que esta persona es un gran bodhisattva, uno que ha alcanzado el Anuttara-Samyak-Sambodhi. Por la compasión por los seres vivientes, él o ella ha prometido nacer aquí y exponer el Sutra del Dharma maravilloso de la flor de loto, ampliamente y en detalle. Cuanto más esto aplicará a uno que lo puede recibir y sostener en alto enteramente y hacerle varias clases de ofrendas. Rey de la medicina, debes saber que esta persona ha renunciado a su propia y pura recompensa kármica y, después de mi extinción, por la compasión por los seres vivientes, ha nacido en el mundo diabólico para proclamar vasta y extensivamente este sutra. Si este buen hombre o esta buena mujer después de mi extinción explica secretamente, incluso una sola oración del Sutra del Dharma maravilloso de la flor de loto a una sola persona, tú debes saber que esa persona es un mensajero del así venido, enviado por el así venido a realizar el trabajo del así venido. Cuanto más entonces es, en el caso de que esa persona pueda en el medio de una gran asamblea explicarlo a todos esos integrantes de la reunión extensivamente. Oh Rey de la medicina, si una persona que con una mente insana se presenta ante el Buda, difamándole y reprochándole constantemente a través de un largo eón, sus ofensas serían relativamente leves comparadas a las ofensas de una persona que habla, incluso una sola palabra malévola, censurando y abusando a aquel que lee o recita el Sutra del Dharma maravilloso de la flor de loto. La ofensa de esa persona sería muy grave. Oh Rey de la medicina, debes saber que uno que lee y recita Sutra del Dharma maravilloso de la flor de loto toma los adornos de Buda como los suyos propios. Él llevará el así venido sobre sus hombros. Donde quiera que vaya, será bienvenido con cortesía. Con una sola mente y con las palmas unidas, uno debe reverenciarle, hacerle ofrendas, honrarlo y alabarlo. Él debe recibir las ofrendas más finas entre las personas, ofrendas de flores, incienso, cuentas, polvo de incienso, pasta de incienso, incienso para quemar, toldos de seda, pancartas, ropa, comida exquisita y música. Joyas celestiales se deben esparcir sobre él y grupos de las más finas joyas celestiales se le deben ofrecer. ¿Cuál es la razón? Cuando esta persona pronuncia con fruición el Dharma, aquellos que lo oyen, incluso por un solo instante, alcanzarán directamente el supremo Anuttara-Samyak-Sambodhi. En ese momento, el honrado por el mundo, deseando reiterar estos principios, habló en versos diciendo: uno que desee habitar en el camino de Buda y alcanzar espontáneamente la sabiduría, debe diligentemente hacer ofrendas a aquellos que reciban y sostengan en alto el Dharma de la flor. Uno que desee lograr rápidamente la sabiduría de todos los procedimientos y expedientes, debe recibir y sostener en alto este sutra y hacerle ofrendas a aquellos que lo sostienen en alto. Uno que pueda recibir y sostener en alto el sutra del Dharma maravilloso de la flor, ustedes deben saber que el Buda por su compasión a los seres vivientes, lo ha enviado. Aquellos que puedan recibir y sostener en alto el sutra del Dharma maravilloso de la flor, han renunciado a sus tierras puras, y, compadeciéndose de los seres, ha renacido aquí. Deben saber que tales personas, están libres de nacer si así lo desean, y pueden, en este mundo diabólico enseñar ampliamente el Dharma supremo. Uno debe hacerles ofrendas de flores celestiales, incienso, atavíos con joyas celestiales, y de las joyas más maravillosas y finas del cielo a los maestros de este Dharma. Uno que pueda sostener este sutra en alto después de mi extinción, en la era diabólica, debe ser venerado con las palmas unidas. Como si se hicieran ofrendas al honrado por el mundo. Comidas deliciosas, muchos dulces exquisitos, y variadas clases de vestimentas, se le debe ofrecer a este discípulo de Buda, esperando oír que él hable incluso por un momento. Uno que pueda, en esta era final, recibir y sostener en alto este sutra, ha sido enviado por mí al dominio humano, para llevar a cabo el trabajo del así venido. Si por el espacio de un eón, uno abrigara una mente insana y tenebrosa, increpando al Buda, ese incurriría en ofensas incalculables. Pero si uno hablara mal, por un momento, de una persona que lea, recite, o sostenga el sutra del Dharma de la flor, sus ofensas excederían el anterior. Si uno que busca el camino de Buda se parara frente a mí con las manos unidas por un eón, alabándome con incontables versos, por sus alabanzas al Buda él ganaría méritos y virtudes incontables.
Pero uno que alaba el guardián de este sutra ganaría bendiciones que excederían a ese. Uno que a través de 80 millones de eones ha hecho ofrendas al guardián de este sutra con las formas y sonidos más exquisitos, con las fragancias, los sabores y los objetos tangibles, y habiendo hechos las ofrendas puede oír este sutra incluso por solo un instante, ese debe estar lleno de regocijo, pensando: he ganado un gran beneficio. Rey de la medicina, ahora te digo que de todos los sutras que he predicado, el Dharma de la flor es el más importante. En ese momento, el Buda adicionalmente le dijo al Bodhisattva Mahasattva rey de la medicina: de todos los miles de miríadas de millones ilimitados de sutras que he predicado, predico y predicaré, el sutra del Dharma de la flor es el más difícil de creer y el más difícil de entender. Rey de la medicina, este sutra es el tesoro de los secretos y fundamentos de los Budas. Este sutra no debe ser distribuido o presentado falsamente a las personas. Es eso que los Budas, los honrados por el mundo, han guardado desde el pasado distante hasta ahora y que nunca ha sido enseñado explícita o abiertamente. Este sutra ha atraído mucho odio y celos incluso ahora, cuando el así venido está presente. Cuanto más no será el caso después de la extinción de Buda. Rey de la medicina, debes saber que después de mi extinción, aquellos que puedan escribirlo, sostenerlo en alto, leerlo, recitarlo, hacer ofrendas y explicarlo a otros, estarán cubiertos con el manto del así venido y también estarán protegidos y sostenidos en mente por los Budas presentes en otras direcciones. Estas personas tienen un gran poder de fe, un gran poder de resolución y votos, y el poder de las buenas raíces. Sepan que estas personas vivirán a un tiempo con el así venido y sus cabezas serán frotadas por la mano de él. Rey de la medicina, en cualquier lugar donde este sutra se predique o hable, se lea, se recite, se escriba y publique o se guarde, uno debe construir una estupa de las 7 joyas, creándola alta, ancha, y adornada. No es necesario colocar sariras en ella. ¿Por qué es esto? Porque dentro de ella ya está el cuerpo completo del así venido. A esta estupa uno debe hacerle ofrendas de todas clases de flores, incienso, cuentas, toldos de seda, pancartas, música instrumental y vocal, honrándola y alabándola. Si las personas ven esta estupa, deben reverenciarla y hacerle ofrendas. Tú debes saber que ellos están cerca de la Nuttara Samyak Sambodhi. Rey de la medicina, muchas personas, ambas, las que han dejado el hogar y las que todavía están en él, practican el camino del Bodhisattva. Si ellas son incapaces de ver, oír, recitar, escribir o hacerle ofrendas a este sutra del Dharma de la flor, debes saber que estas personas no han practicado diestramente todavía el camino del Bodhisattva. Si ellas son capaces de oír este sutra, entonces serán capaces de practicar diestramente el camino del Bodhisattva. Si los seres vivientes que buscan el camino de Buda llegan a oír el sutra del Dharma de la flor y, habiéndolo oído, lo reciben y sostienen con fe y entendimiento, sepan que esas personas están cerca a la Nuttara Samyak Sambodhi. Rey de la medicina, eso es, como una persona que está sedienta y necesita agua. Aunque cabe por ella en una planicie alta, todo lo que ve es tierra seca, y sabe que el agua todavía está muy lejos. Entonces, continúa su esfuerzo sin cesar y eventualmente ve la tierra mojada y el lodo. En ese momento él tiene la certeza que el agua ya debe estar muy cerca. Los bodhisattvas son también así. Saben que esos que todavía no han oído, ni entendido, ni aún puesto en práctica el sutra del Dharma de la flor, están todavía muy lejos de la Nuttara Samyak Sambodhi. Aquellos que lo han oído y entendido, pensado y puesto en práctica, ciertamente deben conocerse como estando cerca de la Nuttara Samyak Sambodhi. ¿Cuál es la razón? El Nuttara Samyak Sambodhi de todos los bodhisattvas pertenece a este sutra. Siendo así que este sutra abre las puertas de los expedientes del Dharma. Él demuestra la marca real y verdadera. El almacén del sutra del Dharma de la flor es profundo, sólido, recóndito y difícil de alcanzar. Nadie puede alcanzarlo, excepto que ahora el Buda lo demuestra por el beneficio de los bodhisattvas, para enseñarlos y transformarlos, conduciéndolos así a su cumplimiento y ejecución. Rey de la medicina, si un bodhisattva al oír el sutra del Dharma de la flor tiene miedo o temor, debes saber que él es un bodhisattva de mente con determinación advenediza. Si un oyente recto, al oír este sutra tiene miedo o temor, debes saber que él es excesivamente arrogante. Rey de la medicina, si hay un buen hombre o una buena mujer, después de la extinción del así venido, que desea predicar o hablar el sutra del Dharma de la flor por el beneficio de las 4 asambleas, ¿cómo él o ella debe predicarlo o hablarlo?
Este buen hombre o esta buena mujer, debe entrar en la habitación del así venido, vestirse con los atavíos del así venido, sentarse en el trono del así venido, y solo entonces exponer este sutra por el beneficio de las 4 asambleas. La habitación del así venido es la mente de gran compasión hacia todos los seres vivientes. Los atavíos del así venido son la gentileza y la paciencia en la mente. El trono del así venido es el vacío de todos los dharmas. Entonces, estableciéndose en ellos la habitación, los atavíos y el trono, uno puede, con una mente determinada, exponer el sutra del Dharma de la flor por el beneficio de los bodhisattvas y de las 4 asambleas. Rey de la medicina, desde otra tierra, les enviaré personas transformadas para organizar y agrupar una asamblea de oyentes del Dharma. También les enviaré bhiksus, bhiksunis, upasakas y upasikas transformados, para escuchar el Dharma que está siendo hablado / predicado. Todas esas personas transformadas, al oír el Dharma, lo creerán, aceptarán y lo obedecerán sin objeción. Si uno habla el Dharma en un lugar inhabitado, yo le enviará dioses, fantasmas, espíritus, gandharvas, asuras y demás, para que le escuchen predicando el Dharma. Aunque estoy en otra tierra, en todo momento causaré que el orador del Dharma sea capaz de verme. Si él olvida una sola marca de puntuación del sutra, yo se la recordaré, produciéndole que su conocimiento sea perfecto. En ese momento, el honrado por el mundo, deseando reiterar este significado, habló en versos lo siguiente. Uno que desea desprenderse de la negligencia o la dejadez, debe escuchar este sutra. Este sutra es difícil de oír, y aquellos que lo creen y aceptan también son raros. Es como una persona sedienta y en necesidad de agua cava por ella en una planicie alta, y solamente ve tierra seca y árida, sabiendo que el agua todavía está muy lejos. Gradualmente ella ve más tierra y entonces lodo, y sabe con seguridad que el agua está cerca. Rey de la medicina, debes saber que en esta forma, esas personas que no oyen el sutra del Dharma de la flor están muy lejos de la sabiduría del Buda. Aquellos que oyen este sutra profundo, entenderán completamente los dharmas de los oyentes rectos. Este es el rey de los sutras y en cuanto a aquellos que lo oyen y lo consideran, debes saber que tales personas, se han acercado a la sabiduría de Buda. Uno que predica este sutra debe entrar en la habitación del así venido, ponerse las vestiduras del así venido, y sentarse sobre el trono del así venido, y valientemente, en la asamblea, exponerlo a ellos en detalle. La gran compasión es la habitación del así venido, la gentileza y la paciencia son las vestiduras del así venido, morando en esto es que uno debe hablar el Dharma. Si cuando uno predica este sutra alguien le difama con una lengua viperina, y le ataca con cuchillo, palo, piedras o bloques, recordando el Buda, esa persona debe tolerarlo. En mil miríadas de millones de tierras yo manifiesto un cuerpo puro y sólido, a través de millones de eones ilimitados, predicando el Dharma por el beneficio de los seres vivientes. Si después de mi extinción, hay uno que pueda predicar este sutra, yo enviaré a través de la transformación las 4 asambleas, bhiksus, bhiksunis, tanto como hombres y mujeres puros, para hacerles ofrendas a ese maestro de Dharma. Yo reuniré allí seres vivientes para que oigan el Dharma. Si alguien desea dañarle, con cuchillo, palos, bloques o piedras, enviaré personas transformadas, para rodearle y resguardarle. Si el narrador del Dharma está solo en un lugar inhabitado donde está desamparado sin un solo sonido humano, y hay que leer y recitar este sutra, entonces, yo manifestaré un cuerpo puro y radiante. Si él olvida un solo pasaje o oración, yo le recordaré para que lo recite sin ningún esfuerzo. Las personas de tal virtud que predican para las 4 asambleas, o recitan el sutra en un lugar desierto, todas ellas me verán. Si uno habita en un lugar vacío yo les enviaré dioses y reyes, dragones, yaksas, fantasmas, espíritus y demás para que sean oyentes en la asamblea del Dharma. Esta persona se deleitará en pronunciar y explicar el Dharma en detalle sin obstrucción. Porque los Budas le protegen y están atentos a él puede causar que la asamblea se regocije grandemente. Uno que se acerca a este maestro del Dharma rápidamente alcanzará el camino del Bodhisattva. Uno que sigue a este maestro en estudio, verá a tantos Budas, como los incontables granos de las arenas del río Ganges. Capítulo 11. Visión de la estupa enjollada. En ese momento, ante el Buda se manifestó una estupa hecha de las 7 joyas. Tenía 500 yojanas de altura y 250 yojanas de extensión. Brotó de la tierra y se situó en un espacio vacío, adornada con toda clase de objetos enjollados. Tenía 500 balaustres y miles de miríadas de nichos. Incontables pancartas y emblemas adornados también. Cuentas de joyas colgaban de ella y miríadas de millones de campanas enjolladas estaban suspendidas de su tope.
La esencia de Kamalapatra Kandana 24 salía de sus 4 lados y llenaba el mundo entero. Todas sus pancartas y toldos estaban hechos de las 7 joyas: oro, plata, lapislázuli, madreperla, rubí, perlas verdaderas y ágata, llegando hasta la punta del palacio de los 4 reyes celestiales. Del cielo de los 33 llovieron flores celestiales de mandarbas, como ofrenda a la estupa enjollada. Todos los dioses, dragones, yaksas, gandharvas, asuras, garudas, kinaras, maoragas, humanos, no humanos y así sucesivamente, miles de miríadas de millones de ellos, hicieron ofrendas a la estupa enjollada de toda clase de flores, incienso, cuentas, pancartas, dóseles e instrumentos musicales, honrándola y alabándola reverentemente. En ese momento, una voz alta salida de la estupa habló en alabanza diciendo: es definitivamente bueno, Shakyamuni, honrado por el mundo, que seas capaz, a través de las 4 grandes sabidurías indiferenciadas, de hablarle a la gran asamblea el sutra de la flor del Dharma maravilloso, un Dharma para la enseñanza de los bodhisattvas a los cuales los budas protegen y cuidan. Así es, Shakyamuni, honrado por el mundo, que todos ustedes dicen es verdadero y real. Justo entonces las 4 asambleas, viendo la gran estupa enjollada parada en el medio del aire y oyendo la voz de su interior, todos alcanzaron el goce del Dharma y el prodigio maravilloso e increíble ante incidente extraordinario. Ellos se levantaron de sus asientos, reverentemente unieron las palmas de sus manos y se retiraron hacia un lado. Justo entonces un bodhisattva mahasattva con el nombre de Gran Delicia en el hablar, conociendo las dudas en las mentes de los dioses, humanos, asuras y otros de todos los mundos, le habló al Buda diciendo: honrado por el mundo, ¿a través de qué causas y condiciones ha surgido de la tierra esta estupa enjollada y ha producido este sonido penetrante? Entonces el Buda le dijo al bodhisattva Gran Delicia en el hablar: dentro de esta estupa enjollada está el cuerpo completo del así venido. Hace mucho tiempo, miles ilimitados de miríadas de millones de asankeyas de mundos hacia el este, en una tierra llamada pureza enjollada, había un Buda con el nombre de muchas joyas. Cuando este Buda estaba practicando el camino del Bodhisattva, él hizo un gran voto diciendo: después que devenga un Buda y pase a la extinción 25, en cualquiera de las tierras de las 10 direcciones donde el sutra del Dharma de la flor se pronuncie, mi estupa aparecerá allí, y yo podré oír el sutra y certificarlo, alabándolo diciendo definitivamente bueno. Definitivamente bueno. Después que el Buda había alcanzado el camino, cuando yo estaba casi a él entrar en la extinción, en la gran asamblea de dioses y humanos, él le habló a los bhiksus diciendo: después de mi extinción, aquellos que deseen hacer ofrendas a mi cuerpo completo deben construir una gran estupa. A través del poder de sus penetraciones espirituales y sus votos, a través de los mundos en las 10 direcciones, lo que sea que cualquiera hable del sutra del Dharma de la flor, esa estupa enjollada de Buda conteniendo su cuerpo completo, surgirá de la tierra ante el que habla y expresa alabanzas diciendo: definitivamente bueno. Definitivamente bueno. Gran delicia en el hablar. Porque él ha oído predicar el sutra del Dharma de la flor, la estupa del así venido de muchas joyas ha brotado ahora de la tierra con esas palabras de alabanza. Definitivamente bueno. Definitivamente bueno. Justo entonces, el Bodhisattva Gran Delicia en el hablar, a través del poder espiritual del así venido, le habló al Buda diciendo: honrado por el mundo, todos nosotros deseamos ver ese cuerpo de Buda. El Buda le dijo al Bodhisattva Mahasattva Gran Delicia en el hablar: el Buda muchas joyas ha hecho un voto profundo y solemne. Cuando mi estupa enjollada se manifiesta en la presencia de los Budas por haber oído el sutra del Dharma de la flor, si hay alguien desea que yo enseñe mi cuerpo a las 4 asambleas, entonces el cuerpo separado de los Budas, de ese Buda que está hablando el Dharma en los mundos de las 10 direcciones, deben todos regresar y unirse en un solo lugar. Después de eso, mi cuerpo aparecerá. Gran delicia en el hablar, mi cuerpo separado de los Budas presentes en los mundos de las 10 direcciones hablando el Dharma debe ahora reunirse en uno. Gran delicia en el hablar le dijo al Buda: honrado por el mundo, nosotros también deseamos ver los cuerpos separados de honrado por el mundo de manera que podamos reverenciarlos y hacerles ofrendas. En ese momento el Buda emitió una luz característica o marca al igual que un filamento blanco en la cual se vieron los Budas de las tierras en la dirección este, iguales en número a los granos de arena en 500 miríadas de millones de nayutas de ríos Ganges. Todas las tierras de Budas tenían el suelo de cristal, y estaban adornadas con árboles y atavíos enjollados. Incontables miles de miríadas de millones de bodhisattvas las llenaban. Ellos estaban cubiertos con sobrillas y mallas enjolladas.
Los budas en esas tierras estaban hablando el Dharma con un sonido potente y maravilloso. También se veían ilimitados miles de miríadas de millones de bodhisattvas llenando esas tierras y predicándoles el Dharma a las multitudes. Así también era en el sur, oeste, norte y las 4 direcciones intermedias, como también arriba y abajo donde la marca de la luz característica del filamento blanco brillaba. En ese momento todos los budas de las 10 direcciones se dirigieron a la congregación de bodhisattvas diciendo: hombres buenos. Nosotros ahora debemos ir al mundo Sa, al lugar del Buda Shakyamuni y hacerle ofrenda a la estupa de las y venido muchas joyas. Justo entonces el mundo Sa se transformó en uno de pureza, con lapislázuli como suelo y adornado con árboles enjollados. Sus 8 caminos estaban bordeados con tarjetas doradas. Allí no había pueblos, ni villas, ni ciudades, ni océanos, ni ríos, ni torrentes, ni montañas, ni arroyuelos, ni bosques o forestas. Se estaba quemando un incienso precioso y las flores de mandarabas cubrían completamente el suelo. Por arriba se habían extendido redes enjolladas y pancartas que colgaban con campanas engalanadas. Solo los de la asamblea permanecían, ya que los dioses y los humanos habían sido trasladados a otra tierra. Entonces todos los budas, cada uno trajo con él un gran bodhisattva como su asistente, alcanzaron el mundo de Sa y se dirigieron al pie de un árbol enjollado. Cada árbol enjollado tenía 500 yojanas en altura y estaba adornado con ramas, hojas, flores y frutos. Bajo cada árbol enjollado había un trono de león de 500 yojanas en altura y adornado con grandes joyas. Entonces cada uno de los budas se sentó en su propio trono en la postura de loto. En esta forma, tomando turnos, las tierras de los 3000 grandes miles de mundos se llenaron, y todavía no había final para la división o separación de cuerpos del Buda Shakyamuni desde incluso una dirección. Entonces el Buda Shakyamuni, deseando acomodar su cuerpo dividido de budas, transformó en cada una de las 8 direcciones, 200 miríadas de millones de nayutas de tierras, purificándolas todas. Ellas no tenían infiernos, ni fantasmas hambrientos, ni animales o asuras. Los dioses y humanos, todos se habían mudado a otras tierras. Las tierras que él transformó todas tenían lapislázuli por suelo y estaban adornadas con árboles enjollados de 500 yojanas de altura, decorados con ramas, hojas, flores y frutos. Bajo cada árbol había un trono de león enjollado, de 5 yojanas de alto, decorado con gemas variadas. No había océanos, ni ríos o arroyuelos, ni montañas Mucilinda o Mamucilinda, ni ruedas de hierro o grandes montañas de hierro, y tampoco montes Sumerus u otra clase de montañas. Todas devinieron una tierra de Buda. La tierra enjollada estaba nivelada y plana y estaba cubierta enteramente con toldos talonados con gemas y con pancartas colgantes. Un incienso exquisito se estaba quemando y flores celestiales preciosas cubrían todo el suelo. El Buda Shakyamuni, para que los budas que estaban llegando pudieran tener un lugar para sentarse, entonces en cada una de las 8 direcciones transformó 200 miríadas de nayutas de tierras, purificándolas todas. Ellas no tenían infiernos, ni fantasmas hambrientos, ni animales o asuras. Los dioses y humanos, todos se habían mudado a otras tierras. Las tierras que él transformó todas tenían lapislázuli por suelo y estaban adornadas con árboles enjollados de 500 yojanas de altura, decorados con ramas, hojas, flores y frutos. Bajo cada árbol había un trono de león enjollado, de 5 yojanas de alto, decorado con gemas variadas. No había océanos, ni ríos o arroyuelos, ni montañas Mucilinda o Mamucilinda, ni ruedas de hierro o grandes montañas de hierro, y tampoco montes Sumerus u otra clase de montañas. Todas devinieron una tierra de Buda. La tierra enjollada estaba nivelada y plana y estaba cubierta enteramente con toldos talonados con gemas y con pancartas colgantes. Un incienso exquisito se estaba quemando y flores celestiales preciosas cubrían todo el suelo. Entonces, los cuerpos divididos del Buda Shakyamuni desde la dirección este, budas tan numerosos como los granos de arena en 100.000 miríadas de millones de nayutas de tierras, cada uno habló el Dharma a los congregados allí. De esa manera, tomando turnos, los budas de todas las 10 direcciones llegaron y se congregaron allí, tomando sus asientos en las 8 direcciones. En ese momento, cada dirección estaba llena con budas, así venidos, desde las 400 miríadas de millones de nayutas de tierras en cada una de las 4 direcciones. Justo entonces, todos esos budas, cada uno sentado sobre un trono de león bajo un árbol enjollado, enviaron un asistente a preguntar por el Buda Shakyamuni, dándole a cada uno un saco lleno de flores y diciéndoles: hombres buenos.
Vayan al monte Vidrakuta 26, al lugar del Buda Shakyamuni y pregunten en nuestro nombre. ¿Están ustedes libres de enfermedad y sufrimiento? ¿Son fuertes y no tienen dificultad? ¿Son ustedes la congregación de bodhisattvas y oyentes rectos en paz? Entonces, esparzan estas flores preciosas ante el Buda como una ofrenda diciendo: el Buda tal y tal desea que la estupa enjollada se abra. Todos los Budas enviaron asistentes en esta manera. Entonces, el Buda Shakyamuni, viendo que el cuerpo dividido de los Budas se habían congregados allí todos, cada uno sentado en un trono de león y oyendo que todos los Budas juntos deseaban que la estupa enjollada se abriera, se levantó inmediatamente de su asiento hacia un espacio vacío. Todos los congregados de las 4 asambleas se levantaron, unieron las palmas de sus manos y con una solamente contemplaron al Buda. Entonces, el Buda Shakyamuni, usando su dedo índice de la mano derecha, abrió la puerta de la estupa de las 7 joyas, lo cual hizo un gran sonido, como si un gran pestillo del portón de una gran ciudad se hubiera removido. Por consiguiente, la asamblea completa percibió al así venido muchas joyas sentado sobre el trono de león dentro de la estupa enjollada, su cuerpo completo e intacto como si estuviera en el Samadhi Dhyana. También lo oyeron diciendo: definitivamente bueno. Definitivamente bueno. Buda Shakyamuni. Predica rápidamente el Sutra del Dharma de la Flor. He venido aquí a oír este sutra. Las 4 asambleas, al ver al Buda que había cruzado a la extinción ilimitada hace miles de miríadas de millones de eones, hablando en esa forma, alabaron eso como algo extraordinario, y esparcieron montones de flores celestiales preciosas sobre el Buda muchas joyas y el Buda Shakyamuni. El Buda muchas joyas, en la estupa enjollada, le ofreció la mitad de su asiento al Buda Shakyamuni diciendo: Buda Shakyamuni, ¿tomaría este asiento? Entonces el Buda Shakyamuni entró en la estupa y se sentó sobre la mitad del asiento, en la postura de loto completo. Todos en la gran asamblea, viendo a los 2 así venidos sentados en la estupa enjollada, sobre el trono de león en la postura de loto completo, pensaron: los Budas están sentados muy altos y muy lejos. Solo deseamos que el así venido use el poder de las penetraciones espirituales y nos capacite a todos a morar en el espacio vacío. Entonces el Buda Shakyamuni usó sus poderes espirituales y alzó a la asamblea completa al espacio vacío. Con una voz potente él se dirigió a las 4 asambleas diciendo: ¿quién, en esta tierra ya, puede pronunciar este sutra del Dharma de la Flor? Ahora, es el momento propicio para que el así venido entre próximamente en el Nirvana. Y el Buda desea legar el sutra del Dharma de la Flor. El honrado por el mundo, deseando reiterar este significado, habló en versos diciendo: el Señor sabio, el honrado por el mundo, aunque extinguido por mucho tiempo, dentro de esta estupa enjollada ha venido aquí por el Dharma. ¿Quién no estaría presto por el beneficio del Dharma? El Buda devino extinto incontables eones atrás y sin embargo, en un lugar y otro, él escucha el Dharma, porque es difícil encontrarlo. En el pasado este Buda hizo un voto: después de mi extinción, iré a todas partes para oír el Dharma. También, mis cuerpos divididos, Budas ilimitados, igual en número a las arenas del Ganges han venido, deseando oír el Dharma y ver el así venido extinto, muchas joyas. Separándose de sus tierras maravillosas y sus asambleas de discípulos, dioses, personas, dragones y espíritus con ofrendas diferentes, han venido aquí para hacer que el Dharma continúe morando. Para sentar a esos Budas, he usado mis poderes espirituales para mover multitudes incontables y purificar las tierras. Cada uno de los Budas toma su lugar bajo un árbol enjollado como un loto adorando un estanque claro y limpio. Bajo los árboles enjollados, están los tronos de león sobre los cuales los Budas se sientan, adornados con luces brillantes como grandes antorchas luminosas en la oscuridad de la noche. Sus cuerpos emitiendo una fragancia delicada, penetrando las tierras de las 10 direcciones y perfumando todos los seres, los cuales se sumergían en gozo como el gran viento soplando los árboles pequeños a través de sus expedientes diestros, se causa que el Dharma habite extensivamente. A la gran asamblea le digo: después de mi extinción, ¿quién puede proteger, sostener en alto 27, leer, hablar y recitar este sutra? Ahora, en la presencia de los Budas se debe hacer el voto. El Buda muchas joyas aunque extinto por mucho tiempo, a través de su gran voto enuncia el rugir del león. El así venido muchas joyas tanto como yo mismo, y la transformación de los Budas aquí congregados sabrán de esta resolución. Todos ustedes discípulos de Buda, el que sea que proteja este Dharma, debe hacer el gran voto para causar que el Dharma habite extensivamente. Quien quiera que pueda proteger el Dharma de este sutra, del Buda muchas joyas nos ha hecho ofrendas a mí y a muchas joyas.
viviendo en la estupa enjollada, siempre viaja a través de las 10 direcciones, por el beneficio de este sutra. Además, ellos harán ofrendas a la transformación de los Budas aquí, que adorna con esplendor todos los mundos. Si uno habla este sutra, entonces ellos me verán. Verán al así venido muchas joyas, y a la transformación de los Budas. Todos ustedes, hombres buenos, piénsenlo cuidadosamente. Esto es un asunto difícil que requiere un gran voto. Otros sutras tantos como las arenas del río Ganges, aunque uno los hable no sería pensado que es difícil. Si uno hubiera cogido el monte Sumeru y lo hubiera lanzado a través del aire a otra tierra lejana de los Budas, eso también no sería difícil. O si con un dedo del pie uno pateara los grandes miles mundos a otra tierra lejana, eso también no sería difícil. Si uno fuera a pararse sobre la cima del ser y para las multitudes proclamar sutras ilimitados, eso, también, no sería difícil. Pero si después de la extinción del Buda en la edad diabólica, uno puede hablar este sutra, eso es difícil. Si alguien hubiera tomado un espacio vacío en sus manos y hubiera vagado con él por ahí, eso no sería difícil. Pero si después de mi extinción uno puede escribir, sostener en alto, y animar a otros que lo escriban, eso es difícil. Si uno fuera a tomar la tierra, colocarla sobre la uña de un dedo del pie, y llevarla a los cielos de Brahma, eso, también, no sería difícil. Pero, después de la extinción de Buda, en la edad diabólica, leer este sutra solo por un instante, eso es difícil. Si durante el fuego al final del kalpa uno lleva a la espalda una carga de hierba seca y al entrar al fuego esta no arde en llamas, eso no sería difícil. Pero si después de mi extinción uno puede sostener en alto el sutra y hablárselo a una sola persona, eso es difícil. Si uno sostiene 84.000 tesoros del Dharma y las 12 divisiones del canon, exponiéndolos a otros y haciendo que todos los oyentes obtengan y aumenten las 6 penetraciones espirituales, incluso, si uno puede hacer esto, eso no sería difícil. Pero sí, después de mi extinción, uno puede escuchar y aceptar este sutra y preguntar sobre su significado, eso es difícil. Si uno fuera a hablar el Dharma y causar que mil miríadas de millones de ilimitados e incontables seres, como las arenas del Ganges, para alcanzar el estado de Arat y perfeccionar las 6 penetraciones espirituales, aunque sería beneficioso, no sería difícil. Pero después de mi extinción, si uno puede reverentemente defender tal sutra como este, eso definitivamente es difícil. Yo, por el beneficio del camino de Buda, a través de tierras ilimitadas, desde el principio hasta ahora, he expuesto ampliamente todos los sutras y entre todos ellos este sutra es el principal. Si uno puede sostenerlo en alto, él entonces sostiene en alto el cuerpo de Buda. Hombres buenos, después de mi extinción, aquel que pueda recibir, leer y recitar este sutra, ahora, en la presencia de los Budas, debe hacer el voto. Este sutra es difícil de sostener, pero si uno lo sostiene solo por un instante, yo me regocijaré y así también todos los Budas. Uno como este será alabado por todos los Budas. Esto es valor. Esto es energía, esto es llamado moralidad y la práctica de los dutas. Él entonces obtendrá rápidamente el camino supremo de Buda. Si, en el futuro, uno puede leer y sostener este sutra, entonces, él es un discípulo verdadero de Buda, habitando en la etapa pura y buena. Y uno que después de la extinción del Buda, pueda entender su significado, actuará como ojos para todos los dioses y humanos en el mundo. En el portón del terror, uno que pueda hablarlo por un instante, será merecedor de las ofrendas de todos los dioses y humanos. Capítulo 12 de Bhadatta. En ese momento, el Buda le dijo a los bodhisattvas, los dioses, los humanos y a las 4 asambleas. En el pasado, a través de eones ilimitados, yo busqué, sin flojedad o cansancio, el sutra del Dharma de la flor. Por muchos eones, yo fui un rey e hice la promesa, con una mente firme, de buscar la Bodhi suprema. Deseando perfeccionar las 6 paramitas, diligentemente practiqué la dadivosidad o caridad, con mi mente sin envidiar los elefantes, los caballos, las 7 cosas preciosas, las tierras, las ciudades, las esposas, los hijos, los esclavos, incluso mi cabeza, mis ojos, mi sustancia, mi cerebro, mi cuerpo, mi carne, mis manos y mis pies sin escatimar incluso la vida misma. Las personas de ese tiempo tenían un tiempo de vida limitado. Por el beneficio del Dharma, renuncié a la posición de soberano, renunciando al gobierno del príncipe heredero. Y tocando el tambor del Dharma, anuncié mi búsqueda por el Dharma en las 4 direcciones diciendo: a quien quiera que me hable el gran vehículo, a ese, le serviré como sirviente el resto de mi vida. En ese momento un profeta llegó y le habló al rey diciendo: yo tengo la escritura del gran vehículo con el nombre de el Sutra del Dharma maravilloso de la flor de loto, y te lo expondré.
Cuando yo, el rey, oí las palabras del profeta, salté de alegría. Y entonces le seguí, proveyéndole todas sus necesidades. Recogiendo frutas, sacando agua, recogiendo leña y preparando comida, incluso ofreciéndole mi propio cuerpo como cojín, sin sentir ningún cansancio de cuerpo o mente. Le serví por 1000 años, por el beneficio del Dharma, diligentemente esperando su orden, de manera que él no careciera de nada. En ese momento el honrado por el mundo, deseando reafirmar este significado, habló en versos diciendo: recuerdo, en kalpas pasadas, cuando buscaba el Dharma, aunque en esos tiempos era un rey, no tenía codicia de disfrutar los 5 deseos. Sonando la campana, anuncié en las 4 direcciones que a quien quiera que tuviera el gran Dharma y me lo explicara, yo sería su sirviente. Entonces el profeta Asita llegó a mí y le habló al rey, diciendo: yo tengo el Dharma maravilloso y sutil, extraordinario en todo el mundo. Si lo puedes practicar, te lo hablaré por tu beneficio. Oyendo lo que el profeta dijo, mi corazón se llenó de gran alegría. Y entonces le seguí, proporcionándole todas sus necesidades, recogiendo leña, frutas y melones, y presentándoselas respetuosamente en el momento apropiado. Porque atesoraba el Dharma maravilloso, no estaba laxo ni cansado en cuerpo y mente. Yo buscaba diligentemente el gran Dharma por el beneficio de todos los seres vivientes. Y no por mi propio beneficio, o por el placer de los 5 deseos. Por lo tanto, como rey del gran dominio, diligentemente busqué obtener este Dharma, y por lo tanto alcanzar la budeidad, y ahora se los estoy predicando. El Buda le dijo a los bhiksus: el rey era yo mismo, en una vida pasada y el profeta era el presente Devadatta. Es por mi consejero o guía, bueno y sabio, Devadatta, que he perfeccionado las 6 paramitas de la bondad, la compasión, el gozo y la caridad, tanto como las 32 marcas y las 80 características excelentes, coloreando de oro morado bruñido los 10 poderes, las 4 valentías, los 4 dharmas de la atracción, los 18 dharmas individuales, el poder del camino de las penetraciones espirituales, los logros de la igualdad, la iluminación propia y el rescate inmensurable de los seres vivientes. Todo esto surgió por mi guía bueno y sabio, Devadatta. Yo anuncio a las 4 asambleas que, después que hayan pasado eones ilimitados, Devadatta devendrá un Buda con el nombre del así venido Rey de los Dioses, uno merecedor de ofrendas, uno de conocimiento correcto y universal, uno cuya claridad y conducta son perfectas, un bien ido que entiende al mundo, un Señor Supremo, un héroe que regula, maestro de dioses y humanos, un Buda, un honrado por el mundo. A su mundo se le llamará Camino de los Dioses. Él habitará en el mundo por 20 eones medianos, hablando ampliamente el Dharma maravilloso para los seres vivientes. Los seres vivientes tantos como las arenas del Ganges alcanzarán el fruto del estado de Arhat. Seres vivientes ilimitados harán surgir la resolución para iluminar las condiciones. Seres vivientes tantos como las arenas del Ganges harán surgir la mente suprema del camino, logrando la paciencia con la no producción de dharmas y llegando a la irreversibilidad. Después del parinirvana del Buda Rey de los Dioses, el Dharma correcto habitará en mundo por 20 eones medianos. Para sostener las shariras de su cuerpo completo, se construirá una estupa hecha de las 7 joyas, de 60 yojanas de altura y 40 yojanas de ancho. Todos los dioses y humanos le harán ofrendas, reverenciarán a la estupa de las 7 joyas usando flores variadas, incienso en polvo, incienso para quemar, incienso en pasta, atuendos, abalorios, pancartas, doseles enjollados, y música instrumental y vocal. Seres vivientes ilimitados obtendrán el fruto del estado de Arhat. Seres vivientes ilimitados despertarán al estado de Pratyeka Buda. Un número inconcebible de seres vivientes hará surgir la resolución por la Bodhi y alcanzarán la irreversibilidad. El Buda le dijo a los bhiksus: en el futuro, si un buen hombre o una buena mujer oye el capítulo del Devadatta del Sutra del Dharma maravilloso de la flor, y con una mente pura lo reverencia, cree y confía en él sin tener ninguna duda, ese no caerá en los infiernos, ni el dominio de los fantasmas hambrientos, ni en el dominio animal. Él nacerá en la presencia de los Budas de las 10 direcciones, siempre oyendo este sutra en donde quiera que haya nacido. Si debe nacer entre los humanos y dioses, él recibirá la bienaventuranza sutil y suprema. Si nace en la presencia de un Buda, él nacerá a través de la transformación de una flor de loto. En ese momento, un bodhisattva asistente del honrado por el mundo muchas joyas, con el nombre de acumulación de sabiduría, desde las regiones inferiores le habló al Buda muchas joyas diciendo: regresemos a nuestra propia tierra. El Buda Shakyamuni le dijo a acumulación de sabiduría: buen hombre, espera un poco más.
Hay un bodhisattva llamado Manjushri, y tú debes encontrarte con él y discutir el Dharma maravilloso. Entonces podrás regresar a tu tierra. Entonces Manjushri, sentado sobre 1000 pétalos de lotos tan grandes como las ruedas de un carruaje, junto con los bodhisattvas que lo acompañaban también sentados sobre lotos enjollados, espontáneamente surgieron del gran océano del palacio del dragón Sagara. Ellos ascendieron hacia lo alto en el aire y fueron hacia la montaña del buitre mágico. Descendiendo de su loto, él se presentó ante los Budas y se inclinó en reverencia a los pies de los dos honrados por el mundo. Habiendo prestado sus respetos, subió hasta acumulación de sabiduría y después de que se hubieron saludados mutuamente, ellos se movieron hacia un lado y se sentaron. El bodhisattva acumulación de sabiduría le preguntó a Manjushri. Compasivo, ¿cuántos seres vivientes has enseñado allí en el palacio del dragón? El bodhisattva Manjushri respondió. Un número ilimitado e incalculable, uno que no puede ser expresado en palabras o comprendido por la mente. Espera un momento y tendrás prueba de ello por ti mismo. Antes que hubiera terminado de hablar, bodhisattvas incontables sentados en lotos enjollados surgieron del océano y se dirigieron a la montaña del buitre mágico flotando allí en el espacio. Esos bodhisattvas habían sido enseñados y cruzados a la otra orilla por el bodhisattva Manjushri. Todos ellos habían perfeccionado las prácticas del bodhisattva y estaban discutiendo entre ellos acerca de las 6 paramitas. Aquellos que habían sido oyentes rectos estaban en el espacio vacío exponiendo sobre las prácticas de los oyentes rectos. Todos ellos cultivaban ahora el principio de la vacuidad del gran vehículo. El bodhisattva Manjushri le dio acumulación de sabiduría. Ese es el trabajo de la enseñanza y la transformación que he hecho en el océano. En ese momento, acumulación de sabiduría habló de alabanza. Oh gran sabio, virtuoso y valiente, tú has enseñado y salvado a incontables seres. Ahora esta gran asamblea y yo hemos visto esto por nosotros mismos. Proclamando el principio de la marca real, abriendo el Dharma del único vehículo, tú eres un guía para todos los seres vivientes guiándolos rápidamente al entendimiento de la Bodhi. Manjushri dijo. A pesar del hecho de que estaba en el océano, he proclamado y enseñado el sutra del Dharma maravilloso de la flor de loto. Acumulación de sabiduría le preguntó a Manjushri. Este sutra es extremadamente profundo y sutil. Entre todos los sutras, es una joya extraordinaria que se encuentra en el mundo. ¿Hay algún ser viviente que pueda, a través de la diligencia y energía, cultivar / practicar este sutra y rápidamente alcanzar la budeidad? Manjushri le dijo. Hay una hija de un rey dragón que solamente tiene 8 años de edad. Ella tiene las facultades, conductas, y karmas de los seres vivientes y ha alcanzado el Dharani. Ella es capaz de recibir y sostener en alto el almacén completo de los secretos extremadamente profundos pronunciados por el Buda. Ella ha entrado al Samadhi Dhyana profundamente y ha penetrado completamente todos los dharmas. En el espacio de Ksana ella hizo surgir la mente Bodhi y alcanzó la irreversibilidad. Su elocuencia no tiene obstrucción y tiene una mente compasiva con todos los seres vivientes como si fueran sus hijos. Su mérito y virtud son perfectos. Los pensamientos de su mente y las palabras de su boca son sutiles, maravillosos y expansivos. Ella es compasiva, humana y dócil, de mente y voluntad armoniosa y refinada, y capaz de entrar a la Bodhi. El Bodhisattva acumulación de sabiduría dijo. He visto al así venido Shakyamuni ocupándose en difíciles prácticas ascéticas a través de eones ilimitados, acumulando mérito y virtud mientras buscaba la Bodhi sin descansar nunca. Mientras observo los 3000 grandes miles de mundos, no hay lugar, incluso ni del tamaño de una semilla de mostaza, donde como Bodhisattva, él no renunció a su vida por el beneficio de los seres vivientes. Solamente después de que lo hizo, alcanzó el camino de la Bodhi. Así que yo no creo que esta niña pueda lograr la iluminación correcta en el espacio de un instante. Todavía no habían terminado, cuando su hija apareció repentinamente ante ellos, reverenció con su cabeza a sus pies, y se apartó hacia un lado para hablar estos versos. Habiendo entendido profundamente las marcas de las ofensas y las bendiciones, como resultado de brillar a través en las 10 direcciones, ahora el cuerpo maravilloso y puro del Dharma, está perfecto y completo con las 32 marcas y las 8 características menores. El cuerpo del Dharma adornado es honrado y consultado por dioses y humanos, y reverenciado por todos los dragones y espíritus. De todas las variedades de seres, ninguno fracasa en respetarlo y reverenciarlo. Oyendo acerca de la comprensión de la Bodhi, que solo un Buda puede estar certificado en ella, yo proclamo la enseñanza del gran vehículo que libera del sufrimiento a los seres vivientes. En ese momento, Shariputra le habló a Niña Dragón diciendo.
Tú alegas el conocimiento repentino del camino supremo. Esto es difícil de creer. ¿Por qué? El cuerpo de una mujer es sucio y no es una vasija para el Dharma. ¿Cómo puedes alcanzar la Bodhi suprema? El camino de Buda es remoto y distante. Solo después que uno ha pasado a través de eones ilimitados, soportando diligentemente el sufrimiento y la acumulación de la conducta de uno, perfeccionando la práctica de todas las paramitas, es que uno puede entonces alcanzar la comprensión. ¿Qué más sería, con el cuerpo de una mujer con los 5 obstáculos? 1. Ella no puede devenir un rey del cielo brahmánico. 2. Ella no puede devenir un chakra. 3. Ella no puede devenir un rey Mara. 4. Ella no puede devenir un rey sabio que hace girar la rueda. 5. Ella no puede devenir un Buda. ¿Cómo una mujer puede repentinamente alcanzar la budeidad? En ese momento la niña dragón tenía una perla preciosa, tan valiosa como el sistema completo de los 3000 grandes miles de mundos, entonces la cogió y se le ofrendó al Buda. El Buda inmediatamente la aceptó. Entonces la niña dragón le dijo a Acumulación de Sabiduría y a Shariputra: en el presente he ofrecido esta perla preciosa al honrado por el mundo y él la ha aceptado. ¿Fue eso rápido o no? Muy rápido. Respondieron ellos. La niña dijo: con vuestros poderes espirituales, observen cómo yo devengo un Buda. Incluso más rápido que eso. En ese momento, la asamblea completa vio a la niña dragón transformarse repentinamente en un hombre con la conducta perfecta de Bodhisattva. Instantáneamente se dirigió al sur, al mundo sin inmundicia, donde se sentó sobre un loto enjollado, alcanzando la iluminación correcta y análoga y personificando las 32 marcas y las 80 características menores. Allí, por el beneficio de todos los seres vivientes a través de las 10 direcciones, ella procedió a proclamar el Dharma maravilloso. Entonces los bodhisattvas, los oyentes rectos, los dioses, dragones y el resto de la división óctuple, ambos, humanos y no humanos en el mundo Sa, todos observaron a distancia como la niña dragón devenía un Buda y hablaba el Dharma para los dioses y humanos. Y se regocijaron grandemente inclinándose en reverencia a distancia. Oyendo ese Dharma, seres vivientes ilimitados entendieron y despertaron, alcanzando la irreversibilidad. Incontables seres vivientes recibieron las predicciones del camino. El mundo sin inmundicia se estremeció en 6 formas, mientras que en el mundo Sa, 3000 seres vivientes llegaron para habitar sobre el suelo de la irreversibilidad, y 3000 seres vivientes hicieron surgir la mente Bodhi y obtuvieron predicciones. El Bodhisattva Acumulación de Sabiduría, Shariputra y la asamblea completa lo creyeron y aceptaron silenciosamente. Capítulo 13. Exhortación al mantenimiento. En ese momento el Bodhisattva, Mahasattva rey de la medicina, y el Bodhisattva, Mahasattva gran delicia hablando, junto con un séquito de 20.000 bodhisattvas llegaron frente a Buda e hicieron el siguiente voto. Nosotros solo imploramos que el honrado por el mundo no se preocupe. Después de la extinción de Buda, nosotros reverentemente leeremos, recitaremos, explicaremos y mantendremos este sutra. En las eras futuras de malignidad, a medida que las buenas raíces decrecen, los seres vivientes devendrán enormemente arrogantes, avariciosos de beneficio y ofrendas, incrementando las raíces insanas, muy lejanamente indiferentes a la liberación y difíciles de enseñar y transformar. Nosotros todavía haremos surgir el gran poder de la paciencia, leyendo y recitando este sutra, manteniéndolo y pronunciándolo, escribiéndolo y haciéndole varias clases de ofrendas sin escatimar nuestros cuerpos y vidas. Entonces, los 500 arhats en la asamblea que habían recibido predicciones, le hablaron a Buda diciendo: honrado por el mundo, nosotros también hacemos el voto de predicar extensivamente este sutra en otras tierras. De nuevo, aquellos que todavía estudian y aquellos más allá del estudio, 8000 en número, que han recibido predicciones, se levantaron de sus asientos, unieron las palmas de sus manos, y mirando a Buda hicieron los siguientes votos. Honrado por el mundo, nosotros también, predicaremos extensivamente este sutra en otras tierras. ¿Por qué? Las personas en el mundo Sa son en la mayor parte, diabólicos, arrogantes, de virtud y méritos insuficientes, turbios, llenos de odio, aduladores y con corazones falsos y deshonestos. La madre adoptiva de Buda, la Bhikshuni Mahaprajapti, junto con 6000 Bhikshunis, aquellas que todavía estudiaban y las que estaban más allá del estudio, se levantaron de sus asientos, unieron las palmas de sus manos y con una sola mente, fijaron su mirada en el semblante del honrado por el mundo sin moverla por un instante. Entonces, el honrado por el mundo se dirigió a Gautami diciendo: ¿por qué te fijas en él así venido con esa expresión de preocupación?
¿No estás pensando en decir que yo no he mencionado tu nombre en conexión con recibir una preedición para el Anuttara Samyak Sambodhi? Gautami, yo les incluí a todos ustedes cuando previamente conferí las preediciones a todos los oyentes rectos. Ahora desea saber acerca de tu predicción. En el futuro, en el Dharma de los 68 billones de Budas, tú serás un gran maestro del Dharma. Tú y las 6000 bhiksunis que estudian y las que están más allá del estudio devendrán todos, maestros del Dharma. En esta forma, gradualmente perfeccionarás el camino del Bodhisattva y devendrás un Buda con el nombre del así venido al cual todos los seres miran con deleite, uno merecedor de ofrendas, de conocimiento correcto y universal, perfecto en claridad y conducta, un bienido que entiende el mundo, Señor Supremo, héroe regulador, maestro de dioses y humanos, Buda, honrado por el mundo. Gautami el Buda al que todos los seres miran con deleite y los 6000 bodhisattvas se conferirán exitosamente unos a los otros, predicciones para el Anuttara Samyak Sambodhi. Entonces la Bhiksunis Yasodhara, la madre de Rahula, pensó. Cuando se confirieron predicciones, el honrado por el mundo nunca mencionó mi nombre. El Buda le dijo a Yasodhara. En una edad futura, en el Dharma de cientos de miles de 10 miles de millones de Budas, tú cultivarás la conducta del Bodhisattva como una gran maestra del Dharma, gradualmente perfeccionando el camino del Buda. En el mundo sano o saludable tú devendrás un Buda con el nombre del así venido con las 10 miles de marcas radiantes completas. Uno merecedor de ofrendas, de conocimiento correcto y universal, perfecto en claridad y conducta, bien ido, uno que entiende el mundo, Señor Supremo, héroe regulador, maestro de dioses y humanos, Buda, honrado por el mundo. Como Buda, tu tiempo de vida será eones de asankheyas ilimitados. En ese momento la Bhikshuni Mahaprajapati y la Bhikshuni Yasodhara, juntas con sus séquitos, todos, se regocijaron grandemente, habiendo ganado lo que nunca habían tenido. Ellas pronunciaron el siguiente verso en la presencia de Buda. El honrado por el mundo, nuestro líder, trae la tranquilidad a los dioses y a los humanos. Oyendo esta predicción nuestros corazones conocen la paz perfecta. Cuando ellas terminaron de pronunciar este verso, las Bhiksunis le dijeron a Buda. Honrado por el mundo, nosotros también proclamaremos extensivamente este sutra en otras tierras. En ese momento, el honrado por el mundo miró a los 80 billones de nayutas de bodhisattvas mahasattvas. Todos estos bodhisattvas eran Abhayvartikas 28 quienes habían hecho girar la rueda del Dharma de la irreversibilidad y que habían alcanzado todos los dharanis. Ellos inmediatamente se levantaron de sus asientos, se dirigieron ante el Buda y con una sola mente y las palmas unidas pensaron. Si el honrado por el mundo nos hubiera ordenado mantener y predicar este sutra, nosotros hubiéramos seguido la instrucción de Buda y hubiéramos proclamado ampliamente este Dharma. Además ellos pensaron, el Buda está ahora en silencio y no ha dado órdenes. ¿Qué haremos? Entonces todos los bodhisattvas, reverentemente obedeciendo la voluntad de Buda, y deseando cumplir sus votos pasados, se dirigieron directamente ante Buda, y pronunciaron el rugido del león, proclamando el siguiente voto. Honrado por el mundo, después de la extinción del así venido, nosotros circularemos a través de las 10 direcciones para dirigir a los seres vivientes a copiar este sutra, recibirlo, mantenerlo, leerlo, recitarlo y explicar su significado, cultivar el Dharma de acuerdo a él, y mantenerlo propiamente en la mente todo a través del poder maravilloso de Buda. Nosotros solamente suplicamos que el honrado por el mundo, aunque habite en otra dirección, nos preste su protección desde lejos. En ese momento, todos los bodhisattvas al unísono, levantaron sus voces para decir en verso lo siguiente. Suplicamos que no haya preocupación, porque después de la extinción de Buda en la era terrible de la maldad, nosotros predicaremos ampliamente. Las personas ignorantes con lenguas viperinas nos insultarán, o incluso nos atacarán con cuchillos o palos, pero nosotros lo soportaremos todo. Los bhiksus en la era de maldad con conocimiento desviado y mentes deshonestas, gratificándose, declaran haber ganado lo que no han, con mentes llenas de arrogancia. Algunos pueden que parezcan ser Aranyakas 29, porque usan harapos y habitan en los lugares desérticos. Pero aunque declaren estar en el pasaje verdadero, ellos desdeñan a aquellos que viven entre las personas. Deseando beneficio o ofrendas, ellos hablarán el Dharma a los de manto blanco y el mundo los reverenciará como arats con las 6 penetraciones. Esas personas abrigan pensamientos diabólicos, siempre pensando en los asuntos mundanos vulgares. Llamándose a sí mismos falsamente Aranyakas, ellos se deleitarán en apuntar nuestras faltas, diciendo cosas como estas. Todos estos bhiksus son avariciosos de beneficios o ofrendas, y por lo tanto ellos predican doctrinas eternalistas.
Ellos han escrito los sutras por ellos mismos para engañar y confundir las personas en el mundo por el beneficio de su reputación. Ellos apartarán este sutra y en el medio de las multitudes nos difamarán ante los reyes, ministros, brahmanes y laicos. E incluso ante los otros bhiksus intentando difamarnos, ellos dirán: estas son personas de puntos de vista desviados que predican una doctrina eternalista. Porque nosotros veneramos a Buda, nosotros averiguaremos todas estas maldades. Por esto seremos ridiculizados y las personas dirán frívolamente: todos ustedes son Budas. Todas esas palabras de ridiculización nosotros las soportaremos pacientemente. En el león turbio, en la edad de la maldad, cuando haya mucho que temer, los fantasmas diabólicos poseerán a otros para difamarnos e insultarnos. Pero, venerando y confiando en el Buda, nos vestiremos con la armadura de la paciencia. Para poder predicar este sutra, nosotros soportaremos esas dificultades. Sin apreciar el cuerpo y la vida misma, sino considerando solamente el camino supremo, nosotros en las futuras edades, protegeremos y sostendremos en alto la tarea que nos ha confiado el Buda. Como el honrado por el mundo sabe, en la era turbia, los bhiksus diabólicos, no conociendo los expedientes de Buda por los cuales el Dharma es predicado apropiadamente, ellos fruncirán el ceño con ira y hablarán mal de nosotros, repetidamente desterrándonos de estupas y templos. Dado que serán las hordas diabólicas, y sin embargo, recordando el decreto de Buda, nosotros soportaremos con tolerancia todas esas acciones. Si hay aquellos que buscan el Dharma, en las villas, ciudades, y pueblos, nosotros iremos a esos lugares a predicar el Dharma que nos ha confiado y encomendado el Buda. Nosotros somos los asistentes de Buda habitando sin temor entre las multitudes, predicando el Dharma diestramente, y con la esperanza de que el Buda permanecerá en paz. Nosotros en la presencia de honrado por el mundo, y ante los Budas que han venido desde las 10 direcciones, hacemos votos tales como estos, y el Buda mismo conoce nuestros pensamientos.